Acechado por la muerte. La muerte me miraba. Su familia estaba preocupada por él, pero no lo podían hacer entrar en razón. Solo lo hacían tener más miedo y que repitiera que la muerte lo acechaba a cada momento. Cuando se volvió a desmayar de nueva cuenta, los médicos lo daban por muerto. En unos minutos vuelve a despertarse llorando y gritando como un loco, con su cuerpo sudado y lánguido. La familia ya no sabía cómo controlar esta situación. Cada día era peor a otro. Esta vez estaba más seguro que nunca. Además de comentar que la muerte lo acechaba, esta vez aseguró que cuando estaba en el hospital, la miró claramente a un costado de su cama. Una dama de negro me miraba sigilosamente, le platicó a su esposa. Pensaron que se estaba volviendo loco e incluso los médicos advirtieron a la familia que lo internaran. Pero la familia no quería y continuaron así con él hasta que un día despertó más temprano de lo normal, diciéndole a su esposa que ya tenía la solución. Ella, casi llorando, le comentó: «Ya, mi amor, cálmate, no pasa nada». A lo que él le respondió: «Necesito que cuando la muerte venga por mí y me vayas a enterrar, me coloques el celular en mi mano con el número de la casa, porque a lo mejor cuando despierte, del solo hecho de estar metido en el ataúd me dé pánico y no recuerde el número. Así que solo marcaré el CEN y podrás venir a sacarme de la tumba. Por favor, mi amor, júrame que lo harás. No quiero que me entierren vivo». Su esposa, entre lágrimas, le prometió que así lo haría. Había una familia, el señor y la señora Cantú, en la ciudad de Morcillo, Sonora. Vivían con sus dos hijos, una mujer y un varón. Un día normal, como cualquier otro, el señor se levantó temprano, como de costumbre, y se miró en el espejo. Al mirarse se dio cuenta que tenía unos kilos de más y decidió empezar a caminar para bajar esos kilitos. Se puso su playera y un pantalón deportivo. Cuando se disponía para salir a correr, lo vio su esposa y le hizo una pregunta. «¿Qué es todo esto?». Él contestó que ya era hora de hacer ejercicio para bajar la panza. Su esposa, riéndose, le dijo: «Ay, tú sí que estás loco». Ella lo miró y le invadió una inquietud, una especie de nervios, y le comentó: «Mi amor, mejor haz ejercicio aquí en casa. La calle es muy peligrosa. Hay demasiado tráfico». «Está muerto». Él le contestó que no se preocupara, que no era un niño, y riéndose, emprendió su camino a la calle. Cuando el señor se iba corriendo por las orillas, de repente sintió un fuerte dolor en el corazón, e inmediatamente cayó desmayado al suelo. Un joven que se encontraba cerca vio todo, y rápidamente se acercó al señor, tratando de ayudarle, pero notó que no respiraba. Por suerte, miró que el señor portaba un celular, el cual recogió y rápidamente llamó a emergencias. Cuando emergencias llegó, de inmediato atendieron al señor, pero ellos, tras unos segundos, dijeron: «Lo sentimos, llegamos tarde, está muerto». En la casa, la señora se sentía muy preocupada. Cuando llegaron sus hijos y le preguntaron qué tenía, ella respondió que estaba muy nerviosa, que presentía algo muy extraño, a lo que su hijo le contestó: «Ay, no te preocupes, mamá», ella dijo. «Tu padre hace ya más de una hora que salió a correr al parque y no ha regresado». Y ellos le dijeron: «Ay, no te preocupes, no ha de tardar». Pero ya habían pasado 4 horas y no había noticias de él. En ese momento sonó el teléfono, contestó la señora, y una voz le informó que tenían a su esposo en la morgue, que por favor pasaran a reconocer el cuerpo. La familia del señor, casi llorando y desesperados, llegaron a la morgue, cuando de repente, mientras llenaban el formulario de la morgue, el cuerpo del señor se levantó caminando, con el cuerpo todo flojo y enredado en las sábanas coberteras de cadáveres, llegando con pasos lentos y gritando: «¿Dónde estoy?». Mas de pronto apareció en la sala de espera, donde su familia continuaba firmando el formulario. Todo se volvió una locura. Las miradas se concentraban en él, y tras otro grito, entre llanto,
cayó nuevamente desmayado. Gritos y llanto imperaban en la morgue. Una semana después en casa, la familia se sentía un poco desconcertada, pues el señor ya no era el mismo de antes. Se la pasaba hablando de la muerte, que ya estaba marcado, que lo estaban acechando. Solo estaba esperando la ocasión especial para llevárselo nuevamente. 5 días después, el señor se encontraba en su féretro recostado mientras la familia lo velaba. Sus hijos le decían a su madre: «Ya, mamá, cálmate. No podemos hacer nada. Está muerto. Ya tiene 3 días de velación. Dejémoslo descansar en paz». Y con todo el dolor de su corazón, la señora colocó el celular en sus manos y taparon el féretro para llevárselo a enterrar. Esta vez los hijos eran los más preocupados porque su madre no se separaba del teléfono de casa, mientras los hijos le repetían que ya olvidara eso. «Ya han pasado 2 días, madre, está muerto, tienes que superarlo». Cuando suena el teléfono, y efectivamente era el número del celular. Asombrados y asustados, corrieron a la funeraria donde se encontraba la tumba de su padre, además de acudir a las autoridades del local para obtener el permiso de abrir la tumba. Cuando el velador de la funeraria comentó a la familia que no podía abrirla, que era algo muy horroroso, que el olor era algo insoportable y que además tal vez si el cuerpo estaba en malas condiciones, la familia desesperada le gritó: «¡Ya, cállese y abra la tumba! ¡Mi marido está vivo!». Brevemente le explicaban lo del teléfono en la tumba. En eso el hijo le quitó de las manos al velador el pico y pala diciéndole: «¡Quítese, amigo! ¡Yo lo haré!». Y empezó a golpear la tapa para poder abrir la tumba. Ante lo que el velador, llorando, empezó a decir: «Por favor, perdónenme», una y otra vez. «Discúlpenme, yo no sabía», mostrándoles el celular en su mano. El velador de la funeraria le había quitado el celular al difunto, creyendo que había sido un error, o alguien lo había olvidado, mientras la familia lloraba aterrada, acongojada al saber que su padre, tal vez, había despertado y se encontraba enterrado. Fin. Un perro pateado por un fantasma. Entre las experiencias personales en que lo cotidiano choca con lo paranormal, esta que voy a relatarles es la que más me ha impactado. Contaba yo con apenas 17 años cuando esto pasó. Teníamos por entonces un perro de 2 años de edad aproximadamente. Sucedió que una noche, al estar viendo televisión en la sala junto con mi madre y todos mis hermanos, ese animal, que se hallaba acostado en medio de la sala, de pronto levantó la cabeza y las orejas hacia aquella habitación, que por cierto tenía solo una pequeña ventanita con barrotes que daba al patio. Otro dato que hay que agregar es que aunque no había nadie de aquel lado, la luz estaba prendida. Nuestra mascota parecía haber percibido con su fino oído algún ruido de aquel lado, un sonido que nuestra percepción humana no podía distinguir. Así que se levantó y se encaminó hacia allá. Empezó a hendir la cortina con su cuerpo para atravesar hacia la habitación desierta, o aparentemente desierta, solitaria. Esto que voy a referirles sucedió apenas a 1 metro de mí y de varios de mis hermanos, junto a lo que estaba sentado en el largo sillón. El perro lanzó un chillido y salió volando hacia atrás, como si lo hubieran pateado con mucha fuerza. Fue a dar contra una silla y salió despavorido hacia el patio, con la cola entre las patas. Nos quedamos pasmados. Una de mis hermanas inmediatamente se asomó para ver quién había golpeado al animal, pues estábamos conscientes de que todos los de la casa nos hallábamos reunidos ahí en la sala. Y nada, eso fue lo que vimos.
solo la luz encendida que iluminaba los muebles. En esa misma habitación sucedieron otros hechos sobrenaturales, y este que voy a relatarles dejó una clara huella física. Resulta que mi padre dormitaba ahí a cortina cerrada una tarde de hace unos 20 años. Fue cuando acababa de fallecer su única cuñada, con la que siempre se había llevado muy mal. Cansado del trabajo en el turno de la noche y aún resentido con aquella mujer, se acostó apenas llegó a la casa, mientras a ella la estaban velando no muy lejos de ahí. Como de costumbre, cada que papá dormía durante el día, a todo mundo se nos pedía no entrar a la sala comedor, ni mucho menos a aquella habitación, ni por supuesto encender la tele. Así que todos nos hallábamos en el patio o en la calle con los amigos. En la casa reinaba el silencio. Recuerdo que ese día cené fuera de casa, así que al volver fui directamente a mi cuarto a dormir. Papá ya se había ido al trabajo y noté algo raro en el ambiente. Mis hermanos y mi madre parecían consternados, como que guardaban un terrible secreto. Al día siguiente, al reunirme con la familia a desayunar, mi papá ya había vuelto del trabajo y lo vi con una parte de la cara terriblemente hinchada y negra. ¿Qué había pasado? Estaba tan callado y serio que no quise preguntárselo. Lo primero que me imaginé es que lo habían asaltado en la noche. Pero no, aquel golpe lo había recibido el día anterior en la tarde y en casa. ¿Cómo? ¿Por quién? Mi mamá me platicó lo que sucedió. Papá dormitaba recargado en la pared, cuando de pronto sintió una respiración muy fuerte cerca de su cara y oyó algunas palabras que parecían groseras. Entonces, muy extrañado, seguro de que ningún miembro de la familia se le aproximara así, empezó a abrir los ojos. No descubrió a nadie junto a él, pero de pronto recibió un fuerte golpe en el lado izquierdo de la cara. Mi padre se quedó de una pieza. Lo que se dijo después para tratar de explicar el hecho es que la concuña, antes de partir al más allá, había querido descargar todo su coraje contra mi papá, agrediéndolo de ese modo. Hay otro relato sobre un golpe recibido de un ser de otra dimensión. A Cecilia Torres, que vivía en Naucalpan, en el Estado de México, en alguna ocasión le sucedió lo siguiente. Acababa de oscurecer cuando se recostó en su cama para descansar de las faenas diarias. Sus hijos habían salido a jugar y ella se encontraba en tinieblas, poco antes de que llegara el marido. Recién acababa de acostarse cuando recibió tremendo golpe en el pecho. Inmediatamente se levantó, muy asustada, y encendió el foco. No pudo soportar mucho tiempo más ahí y salió a buscar a sus niños, el mayor de los cuales, que tenía 11 años, le preguntó qué le pasaba, al notar que a su mamá se le había ido el color. Nada, no te preocupes, decía ella, aguantándose las ganas de sobarse, pues el dolor dejado por el golpe en realidad era muy fuerte. Temerosa de haber sufrido un daño severo, al día siguiente fue al médico, pero no había más que el moretón. En trabajo social le hicieron algunas preguntas para saber si sufría violencia doméstica, mas salió bien librada del cuestionario, pues su marido era un ejemplo de bondad y amor dentro del hogar. Si te preguntaste algún día si los seres del más allá podían causar algún daño serio a los vivos, de modo que alteraran radicalmente el rumbo de sus vidas, en estos dos relatos parece estar la respuesta. Sí. Un animal del demonio. Tenía apenas 6 o 7 años. El hecho sucedió a finales de los 80 y lo recuerdo como si lo hubiese vivido hoy mismo. Nunca antes había contado esta historia por temor a las burlas, pero hoy me atrevo a decirlo. Esto ocurrió en una fría mañana de noviembre. Yo deseaba ir a jugar a la calle, con mis juguetes, como lo hacía todos los fines de semana. Salir con mis amigos a jugar. Por algún motivo que no recuerdo,
mi madre no me dejó salir y mi única opción era subir a la azotea de la casa. Recogí mis juguetes y obedecí las indicaciones de mi madre. El mirador que tenía desde la azotea era amplio y descubierto, y aquí y allá podía verse la ropa tendida de los vecinos del edificio, agitándose al aire. Abrí la puerta para salir a la azotea, y al hacerlo, descubrí frente a mí, posado plácidamente sobre la barandilla, a un extraño pájaro que miraba a su alrededor, como observando su próximo destino. Me fui acercando a él muy despacito, y mientras lo hacía, me di cuenta que aquel pájaro no era como los que conocía. Era un animal muy grande, del tamaño de un águila. Sus alas eran como las de un murciélago, y su cuerpo, vuelto de espaldas, carecía por completo de plumas. En un momento dado, el animal, que debió escuchar mis pasos, giró su cara hacia atrás, y lo que vi fue tan increíble que no pude más que detenerme y quedarme asombrado ante esto. Aquel pájaro tenía una cara semihumana y su cuerpo, similar al de una persona, se posaba sobre unas patas terminadas en garras. Con esto, el animal saltó al vacío y entonces observó cómo desplegaba sus alas y se ponía a volar con un movimiento lento y armonioso hasta que desapareció de mi vista. Lo que vi fue de verdad que no fue una alucinación y que no formaba parte de una ilusión óptica que yo hubiera visto. Aquel pájaro tenía el cuerpo y la cara de un humano, y eso no hay nadie que me lo discuta. Yo lo vi y sé que fue realidad. No era alucinación ni sueño. Nunca había oído hablar de las gárgolas, y hasta que no las escuché mencionar por primera vez, jamás las asocié con este nombre. Pero en cierta ocasión, en que tuve la oportunidad de ver una de ellas, tallada en la piedra, en lo alto de una iglesia, el recuerdo de lo que había visto años antes, siendo apenas un niño, volvió a mi mente con más fuerza, encontrando en una y otra un gran parecido.